tenemos aquí, el último día nos quedamos viendo el videoclub, ¿no? Bueno, el videoclub, sí, tienes razón. Teníamos el videoclub aquí y yo hice la implementación de todos los... Sí. Todo esto, pero no pudimos llegar a probarlo, ¿no? Sí. Yo en casa lo he probado y a mí sí que creo que me funcionaba, ¿no? ¿Tú también? Creo que sí. Vale, pues Creo que sí, ¿eh? El 80-98, ¿eh? Si tengo algún error, luego... A ver, si quieres. Lo que pasa es que yo había añadido ya, ¿ves? Lo de la persona. Esto es de persona, no es tuyo, ¿vale? A partir de aquí, del IDE, ya no es tuyo, es que había creado yo una clase para ir haciendo pruebas yo a mi aire y... De persona. Sí. Una facilita, sin fechas así, que sabes que la conversión de las fechas es un poco más complicada. Primero que funciona así, luego ya a por la conversión. Vale, pues si quieres, antes de ponernos a ver si funciona todo y tal, a partir de cómo tenemos el proyecto, ¿vale? Que tiene aquí los modelos, tenemos cinta de vídeo, cliente, tal y cual. Espera un segundo y miro a ver si tengo las carpetas subidas, porque luego si no me va a dar errores. Me llama alguna vez. Un segundito. No, ahora está el modelo. Vale, está igual que la tengo descargada, entonces de momento lo mismo no la llegué a hacer, lo pensé pero no la llegué a hacer. Vale, pues seguimos así y ya. Vale. Vale, entonces ahora lo que tenemos que ver es más o menos cómo dividir la lógica o las funciones que tenemos ahí en un modelo vista controlador. Tenemos que llegar y decir, pues mira, dentro de, imagínate, cinta de vídeo, esto de aquí muestra resumen, por ejemplo, que lo tiene el controlador, el modelo. Vale. Hombre, ahí tienes la opción, yo creo que sería el controlador, ¿no? Ahí lo que creo que, por ejemplo, nos puede ayudar, que a lo mejor llegas aquí a algo más, pues, por ejemplo, esta de videoclub que hicimos el último día, que tiene encontrar cliente, alquilar socio producto, listar socios, listar productos, incluir socio, incluir juego. Todo esto, al final, es llegar y decir, pues mira, voy a hacerme un caso y voy a ver dónde meto todo esto. Esto iría al modelo, iría a lo que sería presentación de la vista o se quedaría en el controlador. Y ya os dije, no hay algo que digas, Sí, esto cada uno aquí lo hace como más le parezca, ¿no? Y lo que hemos hablado muchas veces, que a lo mejor con el tiempo vas viendo mejores optimizaciones a la hora de trabajar, ¿no? Sí, o te adaptas a cómo se trabaja en una empresa, que trabajan así, o directamente eres tú el que dice, hostia, pues por lo que tú dices, pues por mi experiencia, a lo mejor el colocar esto en esta parte, pues me da, no sé, me da ventajas, o el código se hace más limpio, lo que consideres, ¿no? Entonces, imaginamos, por ejemplo, que ahí tenemos cliente y tiene la construcción, el get número, el set número de cliente, el get el número de soportes alquilados, el muestra resumen, el tiene alquilado, el alquilar y tal. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo hacer ese apartado de conexión que a ti también te ha costado y tal, y ver cómo trabajar con él, ¿no? Sí. Entonces, dentro de modelos, vamos a crearnos un directorio así como base de datos o database, por seguir un poco nomenclatura así de... ¿Vale? Igual que has creado clases, pues... Pero en SRC, ¿no? Databases, sí. En lo que sería, esto sería esto, también veremos un... principal, ¿no? Ahora cuando se instale vemos que ya estamos instalando todo el tema de bases de datos. Sí. Y ya empiezan las clases, claro. Tú aquí estamos trabajando y tenemos una clase y que lo hace todo. Y ahora lo que vamos a hacer es cada una de esas clases partirlos al menos con tres, ¿no? Tres ficheros. Y entonces a partir de ahí, pues el tema de
hacer los includes y tal, pues se va a complicar mucho más. Ahí yo estuve leyendo lo del include y lo del require, ¿no? Y dice que el require sí que da error, ¿no? Sí. Y el include no. No. Pero ¿y cuál es realmente? Porque yo lo he leído y en ninguno te aclara realmente cuál es la mejor forma de hacerlo para si pones require o include. Dependiendo de lo que quieras. Si pones require, si no se ejecuta esa parte, el script que haya llamado peta. Palma, ¿no? Y de la otra forma no. Por ejemplo, tú considerarías, yo puedo tener un script que te ponga, por ejemplo, el aside de una página web, ¿no? Sí. Si se carga la página sin el aside, ¿pasa algo? No. Pues eso sería un include. Otra cosa es si El principal, por ejemplo. Claro, ahí sí. no puede. O el principal, o imagínate algo como el login, ¿vale? O que tú te lleves todo el tema de gestión de sesiones, de cookies, de tal, a una función y esa función no se cargue, con lo cual una persona que quiera entrar, por lo que sea, a mi apartado privado. Estoy intentando entrar a mi apartado privado y no se carga lo de las sesiones y las cookies, pues no estás entrando en tu apartado privado. Vale, pues require. Es necesario, si no, no me vale que se cargue. Peta, muestra el error y que se sepa que hay un error. Y la otra cosa es, esto es... No es tan importante, Exacto. ¿no? Si el require no es tan importante. No, No, el import. El include, perdón. no es tan importante, el require es necesario. Vale. Sí, es requerido, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a trabajar con estas opciones de aquí, ¿vale? Pues o podemos definirlo en el modelo o podemos guardarlo, ¿vale? Vamos a hacer una prueba aquí con la base de datos y a ver lo que sería guardar un cliente dentro de una base de datos que tengamos, que se genere. Entonces, si nosotros creamos, por ejemplo, una clase y llegamos y decimos cliente database, por ejemplo. Esto como tómatelo como algo rollo auxiliar, ¿sabes? Sí, para sí. comprender el... Sí, yo... Y a veces el pillarle el aire un poco a la situación, Total. luego ya tú vas haciendo tus historias. Total. Y si tengo alguna duda te la pregunto. Total, cuando se te estructura, al final si ves, cuando hagas cliente bien, el resto es cambiar la SQL que vas a utilizar. Por eso te digo, sí, es que esto es pillarle el punto que a mí también, viéndolo, me ha costado el pasar de la clase, bueno, la clase de los campos de la clase, o de los... a la base de datos. No llego a ver esa unión que tienen entre los dos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Me quedo ahí un poco como... No, ahí eso por ejemplo es lo que hace Eloquent en Laravel o lo que hace Hibernate en Java, que al final es, hostia, es que tengo que hacer siempre lo mismo. Tengo una representación con clases o propiedades dentro de una clase y tengo que convertirla a una SQL, pues con lo que hicimos. Tenemos que comprobar que esto, si este parámetro te lo han pasado, pues entonces esto no lo va a llevar. Y vas a hacer lo mismo 30.000 veces por cada una de las clases. Al final la gente dijo, pues mira, me creo un programa y dependiendo de la clase y dependiendo de la tabla que tenga, le pongo un esto y la conversión se hace automática y es siempre lo mismo. Pues esto es lo mismo. Al final lo que tienes que hacer es, he hecho, pues lo que decía con las funciones, he hecho esto 30 veces, hostia, me lo voy a pasar a una función y que se haga automáticamente. Y cuando solo tengo que llamarlo. Llamo a la función. Eso es como en todo, en JavaScript, en todo. En todo. Todos los de programación es así. Entonces aquí, si nosotros tenemos cliente que tiene todos esos parámetros, ¿vale? Aquí, ¿qué parámetros tendría una clase que sea solo de la base de datos? Pues lo mismo. No tiene por qué, porque yo si tengo cliente me la puedo incluir y ya lo tendría colocado, ¿vale?
ahí, cuando estamos trabajando con lo que es el cliente... Pero ahí, cuando la incluyes, claro, tú sabes que tú sabes, lo sabemos que las bases de datos tienen unas restricciones que a lo mejor las clases no las tienen. Pero eso lo gestionarás todo dentro de las funciones que crees. Vale. Aquí, ciertas propiedades, pues si te llevas todo esto, al final lo que estás diciendo es, dentro del modelo irán adicionalmente las clases que me permitan guardarlo, ¿vale? O llegas y dices, pues aquí todo esto va a tener propiedades relacionadas con todo el tema de la base de datos. ¿Qué propiedades? Pues o bien rollo de este tipo, ¿vale? Así dice private string rollo servidor, ¿vale? Y ahí se almacenará lo que sería el servidor. Cuando hagas el constructor me pasarás el servidor, todos los parámetros que necesite para hacer la conexión, ¿vale? Entonces, ahí... Pero y ahí ya tienes el servidor y lo tienes todo, ¿no es mejor hacer, por ejemplo, como hemos hecho en un archivo y tenerlo todo guardado y no tienes que estar cada vez con la construcción? Claro, pero ahí, por ejemplo, si tú te haces esto y te lo haces para cliente y te lo haces para DVD y te lo haces para juego y te lo haces para soporte y dices, coño, es que aquí estoy repitiendo 4 veces las mismas cosas, pues me lo puedo llevar y decir, pues mira, todo, como la base de datos que voy a utilizar, toda es la misma, pues me voy a quitar un fichero que sea .en, por ejemplo, como en esto. Y aquí pongo host db. ¿Qué tiene que ser? Pues llegas y dices, pues, yo qué sé, localhost, Sí, o db o lo que db, o al final lo que tú consideres, Sí. ¿no? Aquí te lo puedes ir poniendo. Puedes ponerlo como... Aquí sería donde harías un parse dentro de la conexión a los elementos que tienes, pero más sencillo sería definir tal cual. Sí, las constantes, estás ¿no? definiendo tú las constantes, Sí, ¿no? lo tenía por aquí. ¿Dónde está? Lo que no sé si... Es que no sé si... No, los datos de la conexión están fuera. Aquí. Vale. Ahí pues puedes llegar y decir, pues bueno, pues estoy haciendo en PHP, ¿vale? Y tal cual lo hicimos nosotros, pues no utilizamos un .em, sino que llegamos... El punto en no sería, no tendrías que poner, porque ahí no has puesto constante, ¿no? Sería directamente. No, aquí tendrías que hacer un parseo antes Vale. de Pero lo luego... que sería el fichero, el leerlo y decir, ¿cuáles son las funciones que me vas a dar? Estas aquí. ¿Vale? Que todo esto hay funciones y librerías que te lo hacen de forma automática. ¿Vale? Que nosotros llegamos y decimos, hostia, por el punto en, a mí, pues me tengo que instalar una librería, me tengo que instalar, pues, vale, pues conexión.php. Y así lo incluyo y no tengo más historias. ¿Vale? Sí, ahí sí ya lo tienes hecho, ¿para qué te vas a marear en cosas tontas en el sentido de pérdida de tiempo, ¿me entiendes? ¿No? Servidor, yo le he puesto ahí DB. ¿Vale? Y ahí nos lo vamos poniendo todo. Base de datos, videoblog. El usuario. Ahí tú tienes otro. ¿Vale? Vale. Por ejemplo. Entonces, cuando quiera realizar una conexión a la base de datos, por aquí directamente esto no me va, me hago un constructor y aquí voy a poner lo que me haga la conexión. No obstante, aquí no he guardado la conexión en ningún sitio, ¿vale? Pues puedo hacer un private, video, ¿vale? Conexión. Y me lo dejo vacío y allí pues $is conexión
es igual, y ahora tenemos que hacer todo lo que es la función. Pero ahí, bueno, ahí no es... ¿No tendrías que hacerlo en un try? Porque en los apuntes me pareció era Sí, que había un ahí try, ¿no? dependiendo de lo que utilices, puedes utilizar, este sería el PDO, sería la Sí, manera... sí, es que sí que estuve leyendo que el PDO es el mejor de todos porque si vas a utilizar MySQL, bien, pero como utilices otro, ya te putea porque ya no puedes acceder, solo el MySQLi solo vale para el MySQL, entonces... Pero básicamente, Sí. la conexión que puedas crear, pues ahí la tienes, ¿vale? El new PDO, tal, y esto sería siempre igual, ¿vale? Pues, Esta sería la sencilla y esta sería con el try, ¿no? sí, esta lo que además establece son dos atributos de conexión, ¿vale? Pues diciéndole que... El error y el... que y estamos, la excepción. que estamos programando en el modo developer, ¿no? Es decir, dame información, ¿vale? Pues no tiene más Que historia. eso en otra no tendría por qué aparecer. No, esto a lo mejor en producción no tiene por qué aparecer. ¿Vale? De aquí. Y esta es dólar conexión. A lo mejor tendrás que importar, ¿no? ¿El qué? ¿No tienes que importar la conexión? No, la conexión la tengo aquí, ¿vale? Y a partir de ahora tengo que colocarle lo que aquí estaba establecido como estas variables, ¿vale? Ya, pero tendrás que importar este, ¿no? Sí, sí, que lo que aquí tienes esto que lo tiene creado en variables que estarían localmente al este script, Sí, sí, ese pues es tú al final lo tienes que definir pues de forma manual. Que aquí lo puedes definir pues con MySQL dbname igual a prueba igual a host, ¿vale? Usuario y contraseña, ¿no? Pues esta cadena de conexión te la tienes que hacer, pues esto se llama MySQL, dos puntos dbname, esto entre comillas. ¿Vale? Y a partir de aquí te tienes que traer lo que serían las constantes que has definido en conexión, ¿no? ¿Cómo nos traemos algo? Pues, ¿Require o con el...? por ejemplo, esto que hablamos ahora, importante. ¿es necesario? Sí. Si no hago la conexión no voy a poder. Pues require once. Sí. El one sí que también lo estuve mirando y es que no lo vuelve a... por muchas veces que lo ponga. El one es sobre todo cuando consideres que de esta se llama otra, de esta se llama otra, porque al final aquí no tenemos claro, pero ese require lo único que hace es en el fichero procesado, ahí entraría todo lo que es la definición de lo que está en conexión. Sí, todo Entonces puedes tener ese bloque repetido 3 o 4 veces. Todo aquello que no sea esto se ejecuta, termina y vuelve al inicio y esto llama otra cosa, sino que es esto se ejecuta, este llama otra cosa, que llama otra cosa, que llama otra cosa, que llama otra cosa, que llama otra cosa, al final Sí, te pierdes, ¿no? Sí, no, cuando hay muchos ficheros es cuando te puedes volver loco. Pues aquí llegas, estoy en cliente database, que está dentro de database, al final punto, ¿no? barra conexión. Y a partir de ahí, pues el dbname, ¿vale? Vendría con ese igual, punto y coma, host. Sí, host, ese sería host. Debe igual, y aquí pues podemos concatenar. ¿Con qué? Esto lo puedes hacer antes en una variable aparte, como... Pero al haberlo importado ya la tienes ahí en esa misma variable, ¿no? Sí, pero no tienes lo que sería la estructura de conexión. Tienes solo lo que es el servidor, ¿vale? Que es lo que vamos a poner aquí. Por eso, pero ahí sí, al concatenar sí que podrías poner todas las, ¿no? Sí, pero que al final es... o bien, si te apañas aquí, que sean chorros grandes, es decir, que tú te hagas un constructor y esto esté
pues algo grande, te lo haces aquí y no hay ningún problema, ¿vale? Y aquí el siguiente, el host, con localhost, ¿vale? Todo esto separado por punto y coma. No, esto sería el servidor, perdón. Sí, es el servidor. Sí. DBName es esto aquí. Host igual aquí, punto pa. Y el host aquí va el database, ¿no? No sé cómo lo llama. Base de datos, base de datos. Base de datos. Y aquí el servidor. ¿Vale? Tendríamos dbName, tendríamos dbhost, luego usuario y luego contraseña. Vale, pues en principio esto debería de ser así, luego fallará por cualquier cosa. Sí, no lo dudes. Y esto Ahí creo que era password. Vale, entonces, esto en principio debería de conectarnos a la base de datos. Vale, y aquí, tal cual lo tenemos, a ver si lo tengo ya. Sí, en principio sí. Tengo aquí los servicios, vale, y ahí tengo el DB. Vale, aquí si te das cuenta, nosotros ponemos DB porque nos estamos refiriendo a ese servicio. a ese contenedor, ¿vale? Ponemos DB por lo que te he dicho antes, que cuando he ejecutado el terminal este, ¿vale? El etc host, dentro de ese contenedor hay un fichero como esto, que cada vez que arranca este se actualiza y aquí tendrá uno que ponga DB, ¿vale? Concretamente en este servicio de aquí, en este servicio de ahí de PHP recuperación tiene una entrada en ese fichero que pone DB es este de aquí, ¿vale? Que si ves está aquí y entras a la terminal, si pones por ejemplo IPA ifconfig. ¿Cuál es? Es que ahí sí que no. Ifconfig es el Linux. A ver si tengo aquí. Pero no tiene el motor de Linux. Sí, lo que pasa es que lo tiene tan pequeñito que todos esos no lo lleva. No lo llevan. Vale, aquí por ejemplo, si tienes el contenedor, que este es un administrador visual, aquí tienes PHP server, no, esto de aquí, DB. Vale, aquí te aparece toda la información, ¿no? Y te dice, pues... red, vale. Su dirección IP será 172.18.02. ¿Vale? Pues dentro del otro contenedor, como le he puesto en la definición de aquí del Docker Compose, le he puesto que este está enlazado con este de aquí. Eso lo único que ha sido crear en ese fichero una entrada donde le dice este es igual a este. Cuando quieras referirte a este, a mí me da igual la dirección IP que tenga, que arranques aquí o que arranques allá. Tú me pones DB y vas a ir a ese, vas a poder llegar a ese, ¿vale? Eso sería más o menos el funcionamiento. Sí, eso más o menos lo tengo claro. Eso también lo hicimos algo con Silvia, más o menos. Entonces, a partir de aquí, nosotros por eso utilizamos el DB para realizar la conexión, ¿vale? Vamos a crear lo que sería la tabla, que sería el siguiente paso. Pues nada, tenéis aquí localhost, eso que le he puesto de puerto a PHP MyAdmin, le puse el 37. 8037. Vale. 8037. Vale, aquí. Contraseña, usuario 1234 usuario 1234 y ahora sí. Vale, y aquí pues sí que tengo videoclub, pero pues por ejemplo esa tabla que le he dicho, videoclub sí que tengo, base de datos, pero no tengo tabla que no hay ninguna tabla, claro. Vale, pues tendríamos que crear la tabla de cliente.
y la podemos. Ahí, por ejemplo, lo que has hecho tú, de esto de... ¿De clientes? Sí, yo le he puesto cliente a la tabla. De hecho, le he puesto cliente. Eso. ¿Has puesto mayúsculas o minúsculas? Cliente, en minúscula todo. Le he puesto 2 T's. ¿Cuántas columnas le vamos a meter? 4. Ahí, si vemos lo que tenía el cliente, tiene nombre, número, soportes alquilados, que es una relación, Sí. ¿vale? Número de soportes alquilados Serían y 4, ¿no? máximo alquiler concurrente. O sea, 4 automáticamente y una a lo mejor tiene esto de ahí. Vale, ahí yo, por ejemplo, si lo que hago es crearme aquí porque me es más sencillo, ¿no? Créate y tengo la posibilidad de Sí, en el SQL. de hacerlo, luego también te lo guardas y si tienes que replicarlo en otro esto, pues lo puedes hacer más sencillo, ¿no? Y aquí le digo, pues me voy a crear cliente, ¿vale? Va a tener, pues por ejemplo, y ahí ya es el ID, integer o number. Lo que pasa es que aquí daba ahí una cosa extraña, ¿no? Porque tenías que hacerle, porque a mí había veces que no me funcionaba. ¿Tú le haces las comillas normales? ¿Las comillas normales en qué sentido? Sí, porque a mí cuando lo tenías que meter todo entre comillas, entre paréntesis. No, eso es a través de PHP. Ah, Vale, ahí tienes que hacer lo que es la definición. Ah, vale, porque eso era cuando lo estábamos haciendo con Laravel, ¿puede ser? En las que hacía que creábamos con Laravel. Ah, sí, sí, pues. Me suena algo de las comillas. Vale, aquí esto que es int. O integer, ¿no? O integer. Int o integer sería int 1, 0 fila atributes. Aquí es que al final tienes que ir a parar. Tiny int, small int. Increment. Vale, pues Primariza. el int, por ejemplo. Y autoincrementado si quieres. Sí, le he puesto. Y a partir de ahí pues ya irían lo que sería nombre. Aquí tenemos el número, ¿vale? Que sería, si quieres ponerlo en lugar de ID, número. Me pongo, es que siempre le suelo poner el Nombre. nombre, el ID se lo pongo aunque luego haya número, porque prefiero. Marchar. ¿Ves? Ahora me iba. 100. El número de soportes alquilados. Se lo ha puesto como non-null. El nombre. El nombre, no, lo puedes poner. Perfecto. El número de soportes alquilados, otro int. Y tenemos aquí el max alquiler concurrente. Soportes alquilados, ¿no? ¿Eh? Que soportes alquilados no era, ¿no? Pues sí. Yo lo tengo como num soportes alquilados Ah, vale. y max alquiler concurrente. Vale. Vale, inclusive aquí nos podemos ir y ver también, pues por ejemplo, que el max alquiler concurrente era 3 como por defecto, que en principio te llegará porque es, digamos, si pasas por ahí tienes que hacer, pero tú aquí puedes poner también el default 3. Sí. Sí.
¿vale? Y ahí Aquí no. Pero no sé por qué me está marcando aquí en la... te falta el nombre de la tabla. Ah, sí, la verdad. Tienes razón. Aquí, ¿Qué me estás pidiendo si no me pones el nombre? aquí, por ejemplo, ya tenemos que ver esa relación que representamos aquí como un array, ¿vale? Que será uno a muchos, ¿no? Un cliente tiene mínimo 0, máximo n, ¿no? Sí. Y ese final es una clave ajena, es decir, Pero ahí nos va a dar error porque no tenemos creado ya. el soporte o... De momento, nosotros vamos a crear aquí, ¿vale? Si te das cuenta, si yo le pongo aquí un soporte, como el número lo voy a hacer clave primaria, ¿vale? Sí, no, así también como tú. ¿Vale? Si es primaria, Pero entonces... aquí no tendremos un soporte, entonces es la otra tabla la que tiene el... Espérate que lo quite porque yo lo he hecho con el ID. ¿Vale? Si no, no va a estar igual que tú. Exacto. Ahora sí. Vale, entonces aquí, si nosotros le metemos ahí un soporte, eso significará que un cliente tendrá un soporte solo, ¿vale? Entonces la referencia era la otra tabla. Cuando creemos soporte será la que referencia a qué cliente tenemos referenciado o qué cliente tenemos guardado, ¿vale? Entonces, en principio tenemos algo ahí bastante decente. Vamos a enchufarle, a ver si se crea o no. Ok, en principio se ha creado. ¿Y ahí? Toma. Y ahí Está. yo aprovecho y me voy a crear como uno de scripts, Sí. ¿vale? Donde voy a guardar pues todo esto. Pero en databases o dónde. Lo voy a crear fuera, porque como que no pertenece a lo que sería el proyecto principal, Vale. sino que pertenece Entonces lo creamos pero... a soporte. Voy a crear un directorio que se llame SQL, por ejemplo, Pero fuera del todo, en SSR, no, en Videoclub. en Videoclub. Vale, y de momento aquí pues yo pongo file y le pongo cliente.sql. Ahí. Vale, que aquí idénticamente esto lo podríamos exportar, pero bueno, ya que lo hemos hecho nosotros. Sí, más o menos. Vale. ¿Vale? Más o menos. Tenemos ahí la tabla, la tenemos ya hecha, tenemos nuestro cliente y ahora pues vamos a intentar conectar y vamos a intentar guardar uno. ¿Vale? Entonces, en principio tendríamos que crear, pues, por ejemplo, con el main, ¿vale? Este main o index, El index, ¿no? Sería. ¿vale? Yo tengo un cliente ya creado y tendríamos que ver cómo guardarlo, ¿vale? Y qué consecuencias tiene eso también, ¿vale? Llegar y decir, esto demasiado complicado o no demasiado complicado, bien lo puede ver así o necesito un controlador. Es al final lo que queremos ver, ¿no? Al final, pues al final nosotros tenemos que llegar, tenemos que hacer un cliente de database, ¿no? Cliente BD es igual a new cliente database, ¿vale? Pero lo estás en database. Pero lo habrás importado, ¿no? ¿O te lo importas directamente? De momento le he dicho esto y al final Vale. luego me va a dar error y sí que tengo que llegar el include once, voy a llegar y decirle en lugar de... ¿Pero no te lo importas directamente?
Claro, databases barra cliente database. Aquí el use, si queremos utilizar solo el cliente database, pues al final tenemos que meter el use. No, punto PHP no. Vale. Ahí estarías instanciando una clase, por lo tanto estás llamando al constructor del cliente de database, necesitas los paréntesis. Vale. Aquí ahora no sé qué dice. No, dice de crearlo. Entonces hay que llamarlo. No, aquí. Vale, ahí, si tienes bien hecho lo que sería a esto al final. Cliente database, lo tienes aquí abajo. Te lo pone automático. Vale, y llamarías, no sé, al constructor que tenemos en eso. Sí que necesitas colocarlo aquí. El luz también hay que Vale, me imagino que el use te lo habrá puesto automáticamente. ¿Sí? No. No, pues tendrás que ponerlo. A lo mejor puedes poner cliente database y te lo pone automáticamente. Vale, y ahí que no te lo haya puesto, es probable que se te haya olvidado aquí definirle el namespace. No, es ahí no. Ah, pero ahí es que yo no he hecho, como está mirándote a ti, no he hecho lo que está. Aquí, por ejemplo, Pero o al sea- crearlo no me ha creado el namespace él solo, ¿eh? no. Tiene que haberlo creado. Namespace y nombre de la carpeta, ¿no? Vale, lleva cuidado que ahí pones data. Sí. En principio tendría que ir ya, ¿no? Ahora sí. Bueno. Vale, pues en principio como dentro del cliente de database hemos creado solo la función esta de constructor, pues vamos a ver si nosotros la conexión en principio o bien la mostramos aquí con un eco. Gracias. Aquí se ha conectado, si se conectara correctamente no nos aparecería nada porque ha realizado la conexión, no ha saltado la excepción esta que hemos controlado aquí, ¿vale? Y entonces ahí pues ejecutamos en principio, voy a ver que esto no tengo ni puta, no me acuerdo de 8098 creo que era. 8098. Me dice warning, require file to open, conexión.php, no me lo he encontrado. Vale, en cliente de database. Esto tiene que ser algo del esto. Y aquí me dice file to opening, conexión PHP, include path, en cliente de database, opening require, tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Y este será el index. ¿Vale? Y aquí probablemente es que dentro del cliente de database, aquí database es cliente de database, y aquí cliente de database, alguno se tiene que haber puesto.
A ver si es la conexión que no sale. Uh, La conexión. Bueno, pero daría error, ¿no? Sí, sin embargo sí que me lo pilla el resto. Include once. Está en el index, ¿no? HTML, databases, no me gusta. Vale, porque me está pillando. SRC, a ver. Databases, cliente database. Filet. Como sea esto de permiso me suicida. Con los permisos de acceso. No creo porque no me he usado nunca, pero... File no requiere conexión, .php, conexión.php, include path USR local. ¿Por qué no lo pones directo? A ver si todo. Ah, vale. Vale, databases. Ya que no está llegando, conexión. No. Dice databases, conexión. Vale, es barra, barra. Vale, aquí lo único que estoy viendo es el... Sí, ahí la pues, ruta. Claro, me dice database, cliente database, aquí, perdón. HTML, databases, me falta la barra, ¿no? Y me falta decirle conexión, pero si le pongo aquí la barra, que es lo que me está devolviendo al final este dir, ¿no? Me diría, estaría en la de abajo. Entonces vamos a ver si así. Correcto. Tienes que importar PDO, a lo mejor puede ser. Un correo clase databases PDO, not found. Ahí básicamente el cliente database. Porque esto no. Vale, aquí sí que me está diciendo. Sí, ahí te dice que no te deja acceder por el... Ya para Miguel, en ciento tal, no sé cuántos, no se puede acceder. ¿Vale? Pero porque no sería el mismo que tengo yo, que es el... No, porque cuando lo configuré no le puse
usuario 1, 2, 3, 4, ¿vale? Aquí en el Docker Compose. MySQL user usuario 1, 2, 3, 4, 5. Por eso te digo que al haberle puesto el que le has puesto. Vale, entonces, Tienes que nuestra cambiarlo. conexión, usuario, Ahí tendrás que poner un 2, 3, 4, 1, 2, 5. 4, 5. Automáticamente aquí ya me sale el otro de listar alquileres, que esto es lista alquileres. ¿Vale? Y sí que me aparece el tema de si ha conectado, o sea que la conexión en principio la tenemos bien. Y ya a partir de ahí nosotros tendremos la posibilidad de generar todas las funciones que consideremos para... Sí, acceder, actualizar, borrar. Claro, ya ahí tienes que empezar, tienes que empezar a ver como el servicio que quieres proveer Al cliente. al cliente, que puede ser otra persona que no seas tú. Aquí lo estamos haciendo y eres tú y sí que lo sabes y tal, pero a lo mejor... Pero ¿y ahí es el cliente el que te dice qué es lo que quiere hacer o no? ¿O No. lo decides tú? Ahí eso se decide en el entorno del proyecto de trabajo y será el director del proyecto el que diga, a ver, tú que te encargas de, tú Francisco que te encargas del controlador, ¿qué funciones necesitas que haga el modelo? Y tú llegarás y dirás, pues a ver, necesito poder actualizar, poder insertar o poder borrar. O necesito el CRUD entero. O necesito el CRUD entero, pero además necesito como, imagínate, este número que voy a tener no es autoincrementable, o la base de datos que vamos a utilizar no tiene la posibilidad de hacer ese autoincremento, pues necesito una función que me dé el siguiente número que toca. ¿Vale? Sí, que llames al último y te lo sume. Exacto. Y ahí tendrás y habrá un esto y muchas veces será, pues perdona tío, no te he dicho esto, pero al final necesitamos otra función y necesitáis hacer esta función contra la base de datos. ¿Vale? Entonces ahí, bien, nosotros tenemos alquilar y conectar, y a partir de ahí pues llega el... Está dentro de la... Creo que está fuera, ¿no? Está fuera. Ah, no, pues vale. Sí, es posible. Sí, es que Ah, me vale. había parecido que estaba fuera porque esa, como Porque es doble, porque estoy engaña. terminando aquí. Public function, pues insertar, y a partir de ahí pues el que quieres utilizar lo que hemos visto en Laravel, pues sería más el store, ¿no? Pero el store al final es algo que en principio debería de ir al controlador. Aquí sería, ya depende de la nomenclatura que hagas, el tipo de proyecto que tengas que hacer, tú ahí guardarás conforme necesites. Y aquí, si vas a guardar un cliente, pues, o que te pasen un cliente, vale, y aquí $cliente. Imaginemos esto de aquí. Eso en realidad sería un array, un JSON, ¿no? Ahí depende de cómo esté el proyecto y de cómo se encargue esto. Si es una aplicación de estas que pues no va a tener vista, pues tú lo devuelves todo en JSON. Que sí que va a tener vista, que es una página de estas multipágina, pues sí que al final tendrás que llegar y devolver lo que bien formateadito para tal. Que es una RESTful de esas que inclusive dentro de la aplicación, pese a que puedan estar trabajando, tú lo devuelves en JSON para, pues luego si quieres implementar otra interfaz, si quieres hacer una algo más o alguna aplicación de cosa. móvil o algo de eso, pues dependiendo de lo que serían las características del proyecto te vas adaptando a una cosa u otra, ¿vale? Y ahí, a partir de ahí, nosotros vamos a trabajar ya casi siempre de la misma forma, que es tenemos la conexión y a partir de la conexión tenemos... Pero la conexión, ¿es bueno que esté siempre abierta o es mejor cerrarle cuando vayas a acceder a ella, abrirla? Lo digo por la base de datos, que no esté ahí... Depende. Porque Depende de cómo sean las transacciones que tú vayas a realizar. Si son muy continuadas, y que es decir, que tú llegues y cuando hagas un bicho de estos, ten en cuenta que tú aquí, por ejemplo, tú cuando haces el index y dices cliente de la base, ¿no?
Este cliente database estará abierto mientras esta variable exista. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, llegas y dices cliente database el constructor y utilizas el método de guardar, ¿vale? Ya se cerraría. Entonces, dependiendo de cuál vaya a ser el tiempo de vida de este cliente BD, por ejemplo, aquí en mi index, esto se va a ejecutar, luego en la siguiente voy a ejecutar la inserción y ejecutará 2 sentencias más y morirá. Y ya no se volverá a utilizar más. ¿Vale? Y ahí se cerraría la conexión. Y cuando volvieras a crear un cliente... ¿No se cierra sola? Cuando se destruye el objeto la instancia del objeto, se cierra sola. Vale, no sabía si ahí... No se queda abierto. No se queda abierto. Siempre va asociado como No es como un archivo que tú le tienes que decir close y cerrar. como el ámbito de las variables. ¿Vale? Esto, que es una de las ventajas que tiene utilizar esto y no la programación funcional. ¿Vale? Y tampoco ser algo que en realidad el script se ejecuta y al final muere. No se queda dando vueltas por ahí. ¿Vale? Entonces, aquí, pues la siguiente que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, cliente BD, ¿vale? Pero ahí ya, imagínate, y vamos a tomar decisiones de este tipo. Yo tengo que creado aquí el cliente database, ¿vale? Que es lo que os decía el último día. Y aquí le voy a pasar este cliente, ¿no? Sí. Con lo cual tendría que llegar y decir cliente BD, ¿no? Igual, ¿no? Me voy, ¿vale? Store, he dicho store, y aquí cliente 1. Perdón. Y eso en principio debería guardarme ese cliente en la... Ahí te sobra la E. Cliente... Te sobra la E. ¿Vale? Y aquí en cliente de esto ya tenemos que hacer la funcionalidad específica de esa inserción, ¿vale? ¿Cómo insertamos aquí? O cómo hacemos cualquier cosa. Creación de tablas que estabas haciendo tú, idéntico, ¿vale? El into. Sí, lo que pasa es que a ti, por ejemplo, al final la creación de tablas entra lo que es la metainformación o la lectura del catálogo de la base de datos para poder llegar y decir, pues mira, no voy a crear la base de datos, no voy a crear la tabla si esa tabla existe. ¿Vale? ¿Vale? Porque tendrías que leer todo esto, que al final es ese catálogo, esa metainformación, donde llegas y me dices, oye, he preguntado a la base de datos, me ha dicho que estas tablas están creadas, pues no las creo. Pero he preguntado a la base de datos, inclusive he intentado hacer una conexión a la base de datos, me ha dado un error, lo he recogido porque no existía la base de datos, he creado el esquema videoblog, que sería, digamos, el primer arranque. Sí, cuando empieza, ¿no? La primera base de datos que crea. O incluso el proceso de instalación. ¿Alguna vez has instalado un WordPress? Sí. Que es ahí. Siguiente. Vale, ponme el usuario y la contraseña de la base de datos. Pones el usuario y la contraseña de la base de datos y te aparece la barra de navegación ahí. Pam. ¿Qué se está haciendo ahí? Todo eso. Se está haciendo una comprobación de, ¿está la base de datos creada? No, la creo. ¿Está las tablas creadas? No, las creo. Sí, el pie está creado, el no sé qué está creado, todo. El index, todo eso. Todo eso, ¿vale? Y sería algo separado porque en principio cuando lo haces una vez no lo tienes que volver a hacer. Y aquí, si lo pones, pues al final sería algo como... porque si no, cada vez que te conectaras a una base de datos, harías una comprobación y él estaría metiendo un retardo. O sea, voy a preguntar, a interrogar a la base de datos si tiene tablas y si no las tiene las creo y tal. Al final sería algo mejor que te lo dijeran siempre para no repetir cada vez que vas a hacer una instrucción. Ahí yo, por ejemplo, utilizo casi siempre la misma estructura, que es, me pongo en la query y me digo, ¿qué voy a hacer? Pues insert into cliente, ¿vale? Y ahora aquí values, y tenemos que empezar a meter los values con pues, cada uno de los parámetros, ¿vale?
Sí, cuidado. Aquí tenemos un campo numérico que se autoincrementa, no lo tenemos que poner. Entonces, este valor de aquí no lo podemos utilizar. Tenemos que definir antes lo que sería la estructura de campos que vamos a guardar. Vamos a guardar el nombre y vamos a guardar también el num soportes alquilados y el max alquiler concurrente. Vale, y ahí tendríamos pues, esas tres. Y ahí no tendrías que meterlo entre comillas. No, este no. ¿Y el nombre sí? Ahí, no. Digo, es que Bien, como, bien por todo. eso me ha extrañado. Digo, Sí, no. vale. Vale, aquí. Ah, vale, aquí me dice que no está. Vale, aquí lo que me está diciendo es que no tienes la conexión. Está el data source de. Ahora configuro un momento que no me dé por saco. Name localhost, host, este es 30 y. El 37 parece. 36, 37, sí. Creo que era el 37. Es posible. User y password, usuario. 1, 2, 3, 4, 5. Save forever, database, videoclub. Vale, y aquí videoclub lo bajo. Vale, entonces, ahora sí, ¿no? Vale, y ahí, ahora utilizando lo que sería la conexión esta que tenemos aquí, pues tenemos que hacer el dis conexión y aquí el prepare y le metemos la query. Siempre hacemos la misma estructura. Creamos lo que sería esto lo podrías perfectamente hacer aquí, ¿vale? Y luego, cuando la tienes preparada, es decir, lo que hace esto es parsear esa instrucción y ver que aquí tienes tres opciones. Tres opciones, sí. ¿Vale? Tres atributos que vas a tener que reemplazar. Tienes que hacer unir estas con las de la, ¿no? Claro, ahora tienes que unir esa con Con la de la clase. claro. ¿Vale? Ahí es donde yo me hago un poco más de lío a la hora de unirlo, porque eso más o menos sí que lint to está claro. Y ahí tienes Sí, que a partir de aquí pues tienes el dis. Esto me lo voy a colocar aquí. Sentencia preparada. Y aquí sentencia preparada. Y aquí tienes, por ejemplo, si lo quieres hacer rápido, execute y un array de parámetros. Que lo quieres hacer más para que se, no sé, a mí, por ejemplo, el array solo lo utilizo cuando lo tengo muy controlado y es muy poco, ¿no? Rollo algo de esto, el execute. Si no, al final, el bin value o el bin param, ¿vale? Siendo el bin value, hacemos una copia del elemento, bin param, le pasaríamos la referencia a ese elemento, ¿vale? Pues si estás trabajando con esto. ahí en el bin value y en el bin para he leído yo, bueno, en los apuntes, que uno es cuando lo haces una vez sola, ¿no? Y el otro es cuando lo haces más de una vez, ¿puede ser? A ver, yo lo que... Es lo que leí, tampoco lo tengo claro, ¿eh? No, yo lo pienso como datos una sola vez. Claro, es lo que he leído. Pasar datos, ¿a qué se refiere cuando dice pasar datos múltiples? ¿Que son más de uno? ¿O Sí, que son, aquí es un array? Es un array. Ah, vale. El bin param es para un array y el bin value solo es para campo. Sí, lo que pasa es que luego hay ciertas... por ejemplo, si utilizas el bin param con lo que serían los elementos de una clase y tal, también te lo hace. Aquí, por ejemplo, que... Sí, hombre, es que una clase son parámetro a parámetro, aunque tú tengas ahí varios, pero sigue siendo un campo a campo. Sí, porque tú cada uno es un ahí campo. por ejemplo, a ver si lo veo por aquí.
Esta de ahí. ¿Vale? Que tú puedes utilizar esto y si los parámetros de la tabla son los mismos nombres, automáticamente te devuelve el objeto. Es decir, no tendrías que crearlo tú. ¿Vale? Yo lo enseñé más a mano, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, esto es lo que utiliza Laravel, que tú haces una petición y en el momento te devuelve todos los estos y es Laravel porque controla con las migraciones que sean el mismo número de los campos, ¿vale? Que es los campos que te definen en la tabla al final van a ser los campos que tienen la clase, los campos que utilices cuando te refieres a un objeto, ¿no? Pues lo hacen para poder utilizar esta de aquí y hacer de forma más rápida lo que sería tráeme un objeto de esta tabla. Le dices tráeme un objeto de esta tabla y automáticamente te coge la definición del objeto, te guarda todo en sus variables, pero esas variables tienen que ser el mismo nombre. Sí, tiene que ser el mismo nombre. Aquí, si nosotros que estamos insertando no necesitamos todo eso, pues al final ponéis el bitvalue, vamos a utilizar, sería nombre, ¿no? Y aquí ahora tenemos que referirnos a cliente, ¿vale? Y aquí el nombre, ¿vale? Y ya tenemos que ver lo que sería esto, ¿vale? Pues nombre público, pero número privado, ¿vale? Soportes alquilados es esto, y el número de soportes alquilados sí que tenemos que acceder, pero yo, por ejemplo, el nombre podría acceder perfectamente sin utilizar. Es decir, aquí puedo poner el nombre. Directamente, los otros los tienes que hacer con un get. Exacto. Y aquí, pues, idénticamente a estos. Joder, macho, es que está esta mañana trasteando con un Windows. Es una pena. Ya, pero No, voy a Windows. El command pasa a ser el control. El mío, el MSI, eso es la hostia, pero ese monstruo, llevártelo mucho tiempo. Y estuve mirándolo por casualidad que fuimos al MediaMarkt y vi un Apple que vale, que es de 256 o de 512. Este es de 512. Que vale 1000 y algo, pavos, 1500, 1600 creo que vale ahora. Este me costó 2000 y pico. Sí, pues. Y estuve mirando y creo que era un Samsung y valía 2000 y se ha ido la cabeza que vale menos un Apple que un Samsung. Se ha ido la cabeza. Bueno, depende también. Ya, pero una cosa que esté bien, sí, a la hora de la verdad, realmente lo que yo querría en uno de estos, me imagino que todo, es que te dure la batería pues un día más o menos, que puedas trabajar y no tengas que estar pues como con el grande que en 2 horas estás quedado sin batería y ya no puedes seguir haciendo nada. Eso es una putada, porque si estás en tu casa bien, pero si estás en un sitio que puedas cargarlo, pero si estás en un sitio que pues, te quedas a 2 velas y tienes que apagarlo o pierdes todo lo que hayas hecho. ¿Sabes? Por eso te digo, pero bueno. Sí, mira aquí por ejemplo, esto me lo define privado y aquí no tengo esto, pues tengo que hacerme un get si quiero guardarlo. Pero es que ahí yo, en eso sí que, aunque ponía, tú lo hiciste así, pero yo hice todos, menos el del IDE, porque el get no es nada, ¿me entiendes? Solo es para llamarlo. El set sí, porque ya le estás metiendo datos, pero y en el IDE, bueno, el que es autoincremento, lo que hago es, yo lo genero todo automático y luego el IDE me lo cargo. El set, para que no puedas meterle ahí nada, porque como no te va a dejar, tú puedes llamarlo, como esto no te molesta a la hora de... Que a lo mejor es mucha información ahí y demás, pero bueno. No. Con los get y los set, pero bueno, es lo que te digo, que a veces... Pero que depende de una cosa, pues esto es como todo. O está súper bien planificada la cosa. Sí. O al final habrá errores y habrá cosas que tengamos que decir. ¿Y no te sobra un par de paréntesis? Eso. Vale.
¿vale? Y aquí luego ya, al final... Sí, el ejecute. No, perdón. Aquí sería sentencia preparada. Sería ejecute, Ejecuta. Vale, pero es que estaba poniendo vale. la conexión, ¿vale? Ahí ejecutas la sentencia preparada y ya dependiendo del resultado, pues te dará o podrás hacer a los que has colocado o hacerte un try catch y meterle excepciones y todo eso para el control de lo que tengamos, ¿vale? Vamos a ver si esto se ejecuta o qué. Dice Must be database cliente, modelos cliente, vale. No sé, que no coincide. Es que Store la ha puesto. Ah, sí. Aquí es que no le he puesto el use. Aquí sería otro use, el cliente. Vale, ahí no, es que yo como sé el error de que es, aquí te dice el tipo que le has pasado, cliente, debe ser de tipo database. ¿Por qué es de tipo database? Porque como no le he puesto el use, cree que es una clase que hay dentro de su namespace. ¿Vale? O sea, si tú pones aquí, por ejemplo, cliente con mayúscula, ¿vale? Y no le pones el namespace completo, se cree que es de su mismo namespace, o sea, que tendría que estar... Tendría que estar ahí dentro, ¿no? dentro Cliente tendría que estar dentro de database. Exacto. Entonces, cuando ves algo de esto de, hostias, es que esto me está poniendo justo el namespace de la clase donde estoy, donde he definido esa función, ¿no? Pues al final es que te falta el use, ¿vale? Y aquí tenemos bin value spec. Vale, perdón. Aquí sería el value y aquí sería 1. Este sería el 2 y este sería el 3. Vale, y ahí tenemos la opción como esto de llegar y colocarle así a lo que accederías por posición o poner 2 puntos, la etiqueta 2 puntos y el nombre que tú quieras. Vale, aquí tendrías que el parámetro 1. Aquí sería el nombre que tú quisieras y los 2 puntos. Que Exacto. sería el mismo nombre que ese, ¿no? No tiene por qué. Vale, yo puedo llegar aquí y decir, pues mira, 2 puntos nom. Ah, vale, pero lo pones Vale. ahí en la interrogante. Exacto, y aquí tendría que ser nom. Vale. Vale, y esto tendría que ser entre comillas simples. ¿Vale? Y tendrías Sí, podría ser las 2 formas de poder acceder a esto. ¿Vale? Si lo pones aquí, pues al final este no sería el segundo, sería el primero. El primero, ¿vale? Entonces, vale, y ahí vamos a ver si... Te aparece aquí, ¿vale? Ahí está. Ya nos aparecería. Vale, y ya os digo, una inserción, una modificación sin muchas historias, porque al final, esto al final es... número de soportes me están pasando un parámetro, me están pasando un no sé qué, lo que quieras. Adrián, te pones por aquí y lo hacemos más... Vale. Hacemos de andar por casa. Sí. ponte No, allí. aquí al lado, ya está. Yo tampoco estoy escribiendo mucho, luego que lo No, suba. Más que nada es por ayudarte un poco con la situación. lo estoy grabando todo porque hablé con Dylan y no puede venir. Como tú tampoco podías venir, lo estoy grabando todo y lo subo a YouTube. Vale. ¿Me lo va a subir En vídeo. ya, pero en Notion o en el...? Pues yo lo subo a YouTube porque esto pesa 2 gigas casi. Vale. Entonces luego en Notion os hago el enlace y os aparecería ahí incrustado. Vale. ¿Vale? Entonces ahí, esta sería la forma de trabajar. Cuando ya tenemos esto,
A partir de ahí nosotros vamos a ir colocando cada una de las opciones que tengamos, por ejemplo, en ese cliente, ¿vale? No sé si esto, pero te hago así un resumen rápido. Estamos haciendo un proyecto de videoclub que está en el esto, ¿no? Sí. De ese proyecto de videoclub tenemos una carpeta con modelos, ¿vale? Tenemos cinta de vídeo, por ejemplo, cinta de vídeo, DVD, juego, extienden lo que sería la categoría de soporte, ¿no? Entonces, un cliente puede tener una serie de soportes alquilados, ¿vale? Sí, que pueden ser o DVDs o juegos o vídeos. Tenemos el polimorfismo donde tenemos que cada uno de estas clases tienen un método que se llama igual y que muestro un resumen, rollo de este palo. Vale, sí. ¿Vale? Cada uno muestra el suyo. Si tienes pelis, pues tiene unos campos, si tienes otra cosa, pues tiene otros campos, sí. ¿Vale? Si es película, me parece que es qué lenguajes tiene o qué duración o algo. Claro, vale. Sí. Y a partir de ahí tenemos un cliente que sería lo que guardaría, lo que estamos viendo para, a partir de aquí, que es lo que tenemos, intentar dividirlo en lo que es el modelo vista controlador. Para llegar y decir, pues mira, tengo ciertas cosas que van al cliente, tengo ciertas cosas que van al controlador, tengo ciertas cosas que van a lo que sería la vista. Vale. De aquí nosotros tenemos cliente con toda una serie de funciones de alquilar, devolver, ¿vale? De muestra resumen, de dame el número de soportes que tienes alquilados, etcétera, ¿no? Una serie de funciones. Y entonces ahora queda uno de los pasos más complicados, que es llegar y decir cuáles de estas funciones las ponemos en el modelo o en el controlador, y cómo va a ser lo que sería la definición del modelo o del controlador, ¿vale? Y dentro de lo que hemos visto, pues cómo tiene forma de trabajar del Laravel, aquí por ejemplo, tú imagina esta de aquí, que estamos, nosotros hemos hecho un store y le pasamos a un cliente, ¿no? Y aquí tenemos el índice, que yo me tengo que crear esta de aquí para poder guardar esto, ¿no? Sí. No la podemos ahorrar, ¿no? Al final, si declaramos esta estática, claro, podemos llegar y decir... Sí, el store lo puedes hacer estático. Public static function. Y te ahorras la llamas directamente. Claro. Y aquí, por ejemplo, lo que sí que tengo es, mira, esta de aquí... Tendrías que quitar el disk, ¿no? Claro, el disk ahora no lo tengo. O sea, esto no se construye. Esto tendría que ser, de algún momento le tenemos que pasar la conexión, o cada uno de estos métodos tiene que hacer la conexión. ¿Vale? Y porque queda así un ejemplo, vamos a hacer la versión, digamos, estática, ¿no? ¿Qué le ponemos de...? Static Store. Para ser así súper originales. Sí. Vale, entonces nosotros ahora esto no haría falta crear una instancia para trabajar o que se ejecute esta de aquí, ¿vale? Y entonces toda la lógica que le hemos metido al constructor tenemos que sacarla del constructor y ponerla en la conexión, ¿vale? Imaginemos que hacemos esta de aquí. La metemos que haga la conexión, la metemos en una función. Claro, porque no hace una función y puedes utilizarla para leer, para guardar, para borrar, para todo. Ahora te digo yo, vamos a hacer esto. Public function
Si le pongo rollo public function crear conexión, ¿chutaría? Yo creo que sí. Algo así. Imagínate algo así. Yo creo que sí, lo llamar desde arriba, ya sea para... Sí, pero aquí un método estático llamar a uno que no es estático. Intentes hacerlo estático también. Claro. ¿Vale? Entonces son esas pequeñas consideraciones las que tenemos que tener en cuenta y llegar y decir, pues mira, necesito uno estático, ¿vale? Que me devuelva lo que sería la cadena de conexión. Y aquí, en principio, sería este disconexión, sería conexión, y aquí sería conexión, ¿vale? Y aquí pues tendría que hacer un return de lograr conexión, ¿vale? Sí. Y entonces más o menos tenemos la opción, ¿vale? Y aquí tendríamos que llegar y ahora tenemos que utilizar ese método estático. Cosas que podemos utilizar, pues nombre de la clase que estoy utilizando aquí, cliente de database, o puede utilizar el dis de los estáticos es self, ¿no? Y le pones crear conexión, ¿vale? Y aquí tendríamos que poner, pues... No tendrás que igualarlo a algo, ¿no? Falta el puntico. Vale, entonces, cuando ya estamos trabajando con los modelos, dos formas de trabajar, o inclusive, si eres rollo Laravel o si estáis haciendo eso, dos. ¿Vale? Así que ahí lo tenemos que ver. Inclusive todo esto, si no queremos representar, pues al final todo esto se iría a una función y store y static store llamarían a esa funcionalidad donde además de cliente le pasas la conexión donde quieres colocarlo. ¿Vale? Más o menos esto lo vemos. Y ahí, cuando nosotros queramos guardar esto de aquí, pues al final lo que cambiaremos es quitaríamos utilizaríamos el cliente de database, dos puntos, static store, y le pasamos el cliente 1. ¿No? Si le pongo, por ejemplo, así, número 2, ¿vale? Y ahí también tenemos que tener en cuenta una cosa, que por ejemplo el número 2 yo se lo estoy poniendo aquí, pero allí no. ¿Vale? Entonces, eso también son decisiones que en principio se tomarán en la fase de diseño de un proyecto así medianamente grandecillo. Pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros el ID nos lo da la base de datos porque es autoincrementado, tendríamos que ceñirnos a ese ID cuando lo guardemos, y el constructor de aquí ese número no lo recibiría. Vale, aquí va a coincidir, y en principio si yo ejecuto esto de aquí, pues dice tiene 1, y aquí si veo en PHP MyAdmin y actualizo, ¿vale? Y así más o menos es la forma de trabajar de lo que sería la parte del modelo, ¿vale? Y ya es lo que os dije en las últimas clases. El modelo, tú puedes llegar y decir, pues el modelo tiene todo lo que es la parte de guardar o de almacenar en la base de datos, pero además todo lo que sería la lógica de la empresa o de la lógica de negocio esa que dicen, ¿vale? Es decir, todo aquello que venga derivado de ese cliente. El cálculo de
todo lo que hemos establecido. La factura, de esto, de lo... El mostrar resumen, eso se iría a la vista, ¿vale? Pero el tiene alquilado, ¿dónde lo metemos? En el modelo, en la vista, ¿vale? Mira, por ejemplo, miramos este de aquí, al final dice, tenemos la función tiene alquilado, que le pasamos un soporte y nos dice si lo tiene alquilado o no. ¿Dónde iría? ¿Dónde lo pondríais vosotros? Yo creo que iría el controlador, pienso yo, no sé, no lo tengo claro, pero para mí, ahora mismo, por nociones... Yo creo que también, ¿vale? Tened en cuenta que estamos pasando en este proyecto de una cosa donde cuando nosotros creamos el cliente y le pasamos los alquileres, luego ese script se ejecuta y tenemos que volver a crear el cliente y tenemos que volver a asignarle los clientes, ¿vale? Que es lo que sería dentro del proyecto que estamos haciendo aquí, ¿vale? Todo el apartado de lo que son las pruebas, ¿vale? Que lo tenéis ahí donde llegáis aquí, yo creo 4 soportes y se lo asocio al cliente 1, ¿vale? Pero esta función de aquí, ¿vale? Cuando ya le estoy metiendo la base de datos, tiene alquilado, tendrá que decirme o conseguir qué soportes tiene alquilado el cliente, ¿vale? Y cuando lo ejecute y se vaya a la base de datos a buscar, volverá y te dirá, vale, pues sí que está, súbelo para arriba, ¿vale? Y eso sí que tenemos que tenerlo más o menos claro. Entonces, al final, yo lo que, una de las formas que podemos llegar a pensar es toda aquella que no sea contacto directo con la base de datos, lo paso al controlador, ¿vale? Y ya os digo, en ningún momento o en ningún paper científico te dice, eso está mal. No, si al final... No, tú lo sabes, ¿no? Lo que está mal y está bien en el desarrollo de PHP. Sí. ¿Está en PHP? Yo solo lo hago mal. O sea, yo solo tengo el modelo mal. Sé lo que está mal, lo que está bien ya, pues un poco No, pero que digo de tus prácticas al final, que esto en la vida real está muy bien definido así, pero que igual llegas a un sitio no... Que dista mucho de... No, lo que él dijo, ¿no? No sé si fuiste tú el que dijo que había un huevo de código o algo de eso. Sí. Eso es que si tienes unas herramientas para intentar separar, no tiene que ser perfecto, pero al menos separar un poquito, ¿no? Es un desastre separando, pero algo sí que voy separando. Y lo que también que tenéis que tener en cuenta, que es lo que estábamos hablando antes, que no es lo mismo un proyecto que viene bien definido de tal que un proyecto... Ya, pero es que os sorprendería la cantidad de proyectos que empiezan siendo una chorradita y que tienes a 4 personas que trabajan 8 horas al día en eso y eso crece. De repente en un año te das cuenta y dices que hay 1 millón de líneas de código. O sea, ¿y cómo nos ponemos ahora a llegar? Si no hemos empezado bien, por eso muchas veces es, bueno, voy a empezar esta tontería que se hace rápido y tal. Vamos a definir 4 líneas de cómo trabajar y al final la consecución de eso son los frameworks. Sí. Es que... ¿Cómo te esfuerzo? Sí, porque a mí me pasa, yo he empezado y parece una chorrada lo que estaba haciendo yo y está creciendo ahí que yo digo, madre mía, digo, si ya no sé, digo, ni por dónde voy, o sea, de lo que era lo que es. Claro, y ya ves tú, y yo soy yo solo, 2 o 3 semanas que llevo, o sea, pero... Imagínate... Pero claro... Tú sí que estás 8 horas, ¿no? Sí. Imagínate un equipo de 5 personas a 8 horas. Esas 3 semanas es que es un proyecto entero. Vale, entonces a partir de aquí pues tenemos que ver cómo tratar esos modelos, esos controladores. Si nosotros establecemos que los controladores al final tienen establecidos pues las propiedades de lo que es decir, toda la lógica de este tipo me la llevo a lo que sería un controlador. ¿Vale? Y cuando quiero guardo, pues lo podemos tener aquí. O
hacemos esto, lo guardamos en el cliente database, ¿vale? Que básicamente sería traernos esas opciones aquí. Traernos las del cliente database al cliente. O sea, imagínate que esta que te he dicho, esto lo hacemos así de forma auxiliar para luego ver cómo lo dejamos. Imaginaros que yo llego aquí y digo, mira, pues aquí solo tengo la conexión, ¿vale? Que esta, pues incluso la he puesto por poner, ¿vale? Pero llegamos y decimos, me voy a coger el store y el cliente me pongo aquí y le pongo el store, ¿vale? Me voy a coger dentro del cliente database, voy a coger el crear conexión y llego aquí y en cliente luego a crear conexión. La modificación de este store que no es estático, al final sería lo mismo, ¿no? Vengo aquí, pongo esto, pongo lo otro, ¿vale? Imaginaros que, y es lo que os estaba comentando justo ahora, esto que pongo y es ahí, bueno, voy a repetir, tal, no sé cuántos. Vale, pues como voy a cambiar, llego y digo, el static es, bueno, pues esto va a ser igual que el static store, ¿vale? Este de aquí va a tener esta parte de aquí y a partir de aquí voy a guardar, ¿vale? Imaginaros esta y aquí esta conexión va a ser todo esto es igual en los dos. Entonces yo digo y le digo, mira, me pasas el cliente y me pasas la conexión. Vale, aquí está ahí. Vale, ¿cómo se queda ahora Store? Pues Store me da la conexión y me llama a almacenar, le pasamos el cliente y la conexión. ¿Vale? Vamos a traernos el static store. ¿Vale? Aquí le he puesto almacenar también, se ha puesto automáticamente. ¿Vale? Y entonces se queda ahí y se quedaría pues, el tema de almacenar, lo que sería el conjunto. Vale, ya tendría toda la funcionalidad que tenía aquí, ¿vale? La tengo en el otro. Vale, llevan cuidado pues porque aquí pues esto. El use PDO y el PDO cliente. Esto lo tengo que llevar al cliente. Que es la misma. Y en principio funciona. lo tengo. Cambios que tengo que hacer en el index, pues ahora cliente database no será cliente. Vale, y lo guardaría. Vale, más o menos vemos el cambio. Sí. Vale, y a partir de aquí, pues lo que podríamos hacer sería hacer digamos que el controlador, que no sé si me da tiempo, no.
que lo veremos la semana que viene, lo que hacemos es llegar y decir, ¿la semana que viene? No, la semana Mañana que viene es Semana Santa. Es Semana Santa, no hay clase. ¿El jueves de fiesta? El miércoles tenemos excursión de no sé qué. No. Eso no sabía. Entonces no hay clase No hay ningún clase. día. Hay lunes y martes. Bueno, pues a ver cómo está la situación. No, pero miércoles tenemos como una actividad. ¿Y cuándo se vuelve? El 10 Voy a guardar este yo, si no. 19, Vale. veis. Ese también lo vas a subir, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar cuando trabajamos con esto es que ahora sí que nosotros tenemos un modelo con cliente, ¿vale? Ya podemos guardar cliente. Pero ¿qué pasaría si nosotros trastocamos esto para llegar y decir, bueno, vamos a hacer el router? ¿Vale? Es decir, si yo, por ejemplo, vengo aquí y en lugar del index, ¿vale? Que es donde tiene toda la carga, que lo que hace el Sí, index que lo es se lleva. crea el nuevo cliente, es llama al static store, es tal, ¿vale? Si ponemos aquí un router donde la funcionalidad del index únicamente sea leer la URL y derivar a cada una de las personas o controladores, ¿no? de cada uno, entonces sí que el controlador toma sentido. Claro. ¿Vale? Y todo esto que tenemos aquí es lo que iría al controlador. ¿Vale? Y El controlador entonces es todo lo que toque el controlador es... la base de datos, ¿no? No, eso es el modelo. Eso es el modelo. Eso es el modelo. El controlador es lo que hace, básicamente es, pues, por ejemplo, tú El que te envía a un sitio o a otro. Ah, que redirige, ¿no? Claro. Que te manda la vista Sí. o te manda... al- ¿qué es lo que Sí, estamos, crea. qué es lo que Manda, estamos crea. haciendo aquí en Que este... controla, sí, lo dice. en este index, ¿no? En este index nosotros le ponemos y nos dice, hemos creado un cliente y vemos qué dispositivos tiene alquilados, ¿vale? ¿Cómo traspasamos eso a una URL? ¿Vale? Pues llegamos aquí y le decimos /cliente /1, ¿no? O 2 en este caso, ¿no? Y eso me tiene que mostrar esto de aquí. Vale, pero le hemos dicho o hemos configurado Apache para que todo aquello que reciba vaya al index. Vale, es decir, toda petición de esa que no tenga un punto PHP, un punto CSS, un punto PNG, un punto JPG, va directamente al index. ¿Qué tiene el index? El index tendrá un router que es el que le dice, oye, tú aquí, tú aquí, tú aquí. ¿Vale? Y ese aquí, Es el que lo El gestiona. router es una dirección, ¿no? Sí, es el que Como redirige, lo ¿no? teníamos, Sí. tú le dices Sí. barra Pero tal. Barra no sé qué, y el controlador ya hace... ¿qué hace el index en una URL como esa? Vale. Pues al final llega y dice, vale, tengo que llamar al controlador que se llame cliente, ¿vale? Y le tengo que pasar un parámetro que me ha pasado en la URL, que es el 2. Y ya con eso ya trabaja. Si tú llegas al modelo, hay algo aquí que con ese 2 Haga algo. te pueda crear un objeto, no. No. ¿Vale? Es decir, porque el index deja de tener todo esto. ¿Vale? ¿Qué se lo tenemos que pasar? Al controlador. ¿Qué hará el controlador? Cuando nosotros nos llegue esto, la petición del index, y nos dice, oye, muéstrame los datos del index. ¿Vale? Vale, pues llegará y dirá, voy a llamar a la función del modelo, donde yo le paso el ID el número del cliente y me devuelve todos los datos. Sí, barra, por ejemplo, mostrar datos y No. le das la dirección. No, pero que tú aquí le dices cliente 2, ¿no? Y yo tengo aquí en el controlador, me voy a crear un controlador así rápidamente, cliente controlador, ¿vale? Namespace, ay, perdón, voy a crear la clase. Controladores. Aquí.
cliente, controladores, PHP no tiene nada. Vale. Aquí yo tendré un public. Bueno, quien dice public no Bueno, tiene por qué, dice, ¿vale? sí. Pero imaginemos que estamos siguiendo ya no el cliente este que le hemos puesto el store y tal, no sé qué, no sé cuánto. No, aquí ya seguimos lo que es, ya lo tenemos definido. Esta es la funcionalidad que tiene el controlador, muy rollo Laravel, como nos dice Laravel. Y aquí tenemos el public function show, ¿vale? Para mostrar lo que Sí. sería esto. Entra un Y me cliente. pasas el número de usuario, que sea un entero y que sea el número cliente. ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer ese show? Pues mira, Recoger. lo primero que tiene que... Ya, pero no, yo lo que me refería es desde el index tú lo estás llamando, primero pones /show y luego ya le das la dirección del... No, /show no. ¿no? En el, Bueno, en el index sí. en el index sí. Claro, sí, es lo que cierto. me estaba refiriendo. Sí. El router lo que hace es Claro. hacer una conversión de esta URL claro. a qué método. Claro, ¿qué hace? Pues sí. Claro, tú ¿Qué- le pones qué va a hacer? /show, por ejemplo, Claro, en ¿qué mostrar, va a tú le hacer? pones mostrar y tú llamas a la función De mostrar, show exacto. y le pasas el 2 que Exacto. acabas de meterle. Pues, Tú al final, ¿qué está haciendo el router? Está creando una instancia de este controlador y le está diciendo ejecútate el método show. ¿Vale? Además, toma el parámetro número 2 que me han pasado en la URL. Sí, ¿Vale? eso es lo que me refería. Entonces, aquí lo que tenemos que llamar al modelo y conseguir los datos Pues ya lo borré, ¿no? del cliente. del cliente. Claro. ¿Vale? Y ya es lo que hacemos en Laravel también. ¿Cómo queremos que sea el controlador? ¿Queremos que tenga vista o no queremos que tenga vista? Es decir, ¿va a ser una API o va a ser Sí, si vas a mandar los datos o si una solo vas a aplicación muy mostrar. de dispositivo? Si es una API, pues aquí tendremos que convertir los datos a JSON. ¿Que no lo es? Pues aquí tendremos que llamar a una vista. Llamar a una vista que nos muestre los datos del cliente. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos rellenando este controlador con todas las cosas que tengamos. Y por detrás, al final, lo que se está haciendo es trabajar pues, con la base de datos a través del modelo. ¿Vale? Vale. Si nosotros llegamos y decimos de todo lo que tenemos aquí, que tenemos el store, el get, max alquiler concurrente, pues igual se puede quedar ahí. Sí. ¿Vale? De todas formas, eso es lo que has dicho tú. A lo mejor luego lo ves de otra manera, como ha dicho el que empieza a crecer y dice, bueno, pues este me lo llevo a otro lado. Como eso solo es cortar y pegar, ¿me entiendes? Porque al ser una función, igual te vale en un sitio que en otro. La única diferencia es que la tendrías que llamar desde un sitio o desde otro. Pero imagínate esta, por ejemplo, listar alquileres. ¿Vale? Donde ahí ya tienes que esto tira código HTML, ¿vale? Pues ahí igual listar alquileres es una función que nos tenemos que llevar A la vista. a una vista, ¿no? Y al final, igual que hemos hecho aquí con controladores, idénticamente, ¡pam! La vista. Pum. El directorio vista y aquí hacemos cliente vista. ¿Vale? Y aquí tendríamos que llevarnos este listar alquileres. Vale. ¿Qué necesitamos ahí? Que antes teníamos de forma implícita en el cliente, que aquí tendrían que pasar un cliente. Un cliente, ¿no? ¿Vale? Si tienes una vista ahí, tienes que pasarle al cliente, ¿no? Dentro del cliente tienes que pasárselo, si no, no vas a ver qué es lo que tienes que meter ahí. Esto, lo que os decía el último día, esto así, ahora.
¿vale? Imaginaros que yo llego y digo, hostia, no lo he puesto esto. Quito esto y aquí el alquiler lo recupero de alguna forma, rollo cliente, sí, dos puntos. Imaginaros que tengo ahí static leer, por ejemplo. ¿Vale? Recuperaría el cliente y sería la vista la que lo está haciendo, porque le he puesto mogollón de métodos estáticos y me lo puedo saltar. Sí, ahí sí. Dos formas de hacer lo mismo. Una tiene que pasar por el controlador, otra Sí, te salta el controlador. te Va a salta hacer el directo. controlador. ¿Vale? Para mí esta forma un pelín más caótica que lo que Caótica a la hora de ver por dónde Claro, van los exacto. trabajos. correcto. Pero más rápida a la hora de Más trabajar. rápida a la hora de trabajar, pero más caótica. Sí, a la hora de ver cómo se ha quedado, bueno, a la hora de ver Claro, de cómo está el asociar código, cosas. sí que es más. Para mí también, estoy contigo. Entonces, a partir de ahí, pues nosotros vamos distribuyendo, ¿vale? Y no lo vamos dejando. Si queréis, para no perder estos días, puedo hacer un vídeo igual que este y distribuyo cliente y le echéis un vistazo. Sí, sí, semana. lo haces ya con un vídeo. con el controlador, la vista y el otro, y así vamos viendo nosotros cosas. Claro. Como Está es que son 15 días. Claro, claro. Porque si me dijeras que es a la semana que viene, pues te diría, a lo mejor no me va a dar tiempo, a él No, tampoco, no. pero. Pero que es, pues mira, aprovechando que esto, hacemos un vídeo de, bueno, vamos a hacer esto y cómo quedaría, esto así, tal, no sé qué, que es un proyectito muy pequeño y no se va de Madrid, ¿vale? Sí. Bueno. Bueno. Vale, pues Ahí creo que tienes que quitar el static, si no es el diste solo. sí, esto será cliente Igual. y esto será dólar cliente y esto será dólar cliente. Y esto lo pongo luego en YouTube y a saber quién lo ve. Soportes alquilados, esto será get no soportes alquilados y esto será get no será get max. A ver si no lo tienes hecho, como había algunos que no tenías hecho, ¿no? Es que no sé. Tiene alquilado, muestra get no soportes alquilados, sí. Y este será que lo acabo de crear antes, el get max alquiler concurrente. No. Este es... Vale, perdón. Este es... Este es el array, que es privado y no lo tiene. El array no lo estábamos leyendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en esta de mostrar el resumen sí. Sí. Ah, vale. Que aquí será... me tengo que hacer una. Me tengo que hacer una de generar y aquí el getter de soportes alquilados y ya lo tengo. Ahora sí. Aquí será get soportes alquilados. Ese. ¿Vale? Vale. Vale, pues lo guardo. Hago un commit. Esto es clase 19 no, estamos a... No, 29. 29. Mentira, no nos quita el 10, que sí, aunque si nos quitas alguno no está mal, el 19 aún... Seríamos más jóvenes. ¿Eh? Por lo menos. Sí. que-
Bueno, pues lo dejo y aquí